La noche era un animal oscuro y hambriento, devorando el asfalto de la carretera federal que serpenteaba entre Querétaro y San Luis Potosí. El motor de mi viejo Grand Marquis era un ronroneo constante, un murmullo leal en medio del silencio, abrumador. Eran las 2:56 de la madrugada, según el reloj digital del tablero, un parpadeo verde neón que parecía el único punto de vida en kilómetros a la redonda. Yo, Arturo González, un arquitecto jubilado de 68 años, viudo desde hacía 5, debería haber estado durmiendo en mi cama, en mi casa silenciosa de San Miguel de Allende. Pero la insistencia de mi hijo Rodrigo para que me quedara a cenar después de revisar los planos de su nueva casa en Querétaro me había retrasado. «Maneja con cuidado, papá. O mejor, quédate y te vas mañana con la luz del día», me había dicho, su voz cargada de esa preocupación filial que a veces me enternecía y otras me hacía sentir como una reliquia. Pero yo prefería el abrazo solitario de la carretera nocturna al tráfico matutino. Era un ritual, una forma de conversar con mis propios fantasmas, con el recuerdo de Sofía, mi mujer, que siempre había odiado que manejara de noche. Fue entonces cuando la vi. Al principio fue solo una silueta incierta al borde de la carretera, una mancha pálida contra la negrura de los matorrales. Mi primer instinto, forjado por décadas de noticias alarmantes y una prudencia que rayaba en la desconfianza, fue pisar el acelerador. ¿Quién en su sano juicio estaría parado en medio de la nada a estas horas? Pero algo me detuvo, una fuerza inexplicable, una punzada de curiosidad, o quizás de compasión, me hizo reducir la velocidad. A medida que me acercaba, la silueta tomó forma. Era una mujer. Estaba de pie, muy quieta, con una dignidad que contrastaba con su evidente vulnerabilidad. No hacía señas, no pedía auxilio de forma desesperada. Simplemente esperaba, como si supiera que yo iba a detenerme. Detuve el coche a su lado, el motor vibrando suavemente. Bajé la ventanilla del copiloto y el aire frío de la madrugada se coló en el habitáculo. La mujer se inclinó ligeramente. Su rostro, iluminado por la débil luz del interior del coche, era de una belleza madura y serena, aunque empañada por el cansancio y una tristeza profunda que se anidaba en sus ojos oscuros. Tendría unos 60 años, tal vez un poco más. Vestía un traje sastre de color claro, elegante, pero arrugado, y con una pequeña mancha de tierra en una de las rodillas. Su cabello, entrecano y bien peinado, ahora estaba ligeramente alborotado, por el viento. «Buenas noches», le dije, mi voz sonando más grave de lo normal. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» Ella asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. Había en su mirada una intensidad que me desarmó. «Buenas noches», respondió. Su voz era suave, casi un susurro, pero clara. «Necesitaría que me llevara al próximo pueblo, si no es mucha molestia. Se llama Villa de Reyes. Mi coche ha sufrido un percance». Miré por el retrovisor, buscando el rastro de un vehículo averiado, pero la oscuridad era total. No había luces, ni reflejos, nada. «Claro», dije, movido por ese impulso que seguía sin comprender. «Suba, por favor, es peligroso estar aquí». Abrí la puerta desde adentro y ella rodeó el coche con una agilidad sorprendente para su aparente fragilidad. Se sentó en el asiento del copiloto, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y un perfume sutil, a jazmines y a noche. Cerró la puerta con delicadeza. «Le agradezco infinitamente», dijo, acomodándose en el asiento. «Mi nombre es Elena». «Arturo», respondí, poniendo el coche en marcha de nuevo. «Arturo González para servirle». El silencio se instaló entre nosotros durante los primeros kilómetros. No era un silencio incómodo, sino expectante. Yo me debatía entre el deseo de preguntar qué le había pasado y el respeto por su evidente estado de conmoción. Ella miraba por la
ventana, hacia la oscuridad que huía a nuestro paso. A veces, comenzó ella de repente, su voz llenando el espacio, uno tiene que cumplir una promesa, sin importar el costo. La lealtad es un bien escaso, ¿no cree usted, Arturo? La pregunta me tomó por sorpresa. Supongo que sí, respondí pensativo. Creo que es el cimiento de todo lo importante, la familia, la amistad, el amor. El amor, repitió ella, como si saboreara la palabra. Mi esposo siempre decía que la lealtad no se demuestra en los días de sol, sino en las tormentas. Y nosotros tuvimos muchas tormentas. Sentí una oleada de empatía. Yo también conocía bien las tormentas. La larga enfermedad de Sofía había sido un huracán que casi nos arrastra a los dos. Lo entiendo perfectamente, dije en voz baja. Ella giró su rostro hacia mí. Sus ojos parecían brillar en la penumbra. Hay asuntos que no pueden quedar inconclusos. Hay injusticias que claman al cielo y que no nos dejan descansar. No a nosotros, y tampoco a los que se fueron. Su voz tenía un matiz de acero, una determinación que me heló la piel. Hablaba de la injusticia con la familiaridad de quien ha convivido con ella durante mucho tiempo. Recordé mis propias batallas. Una vez, un cliente importante, un desarrollador con más dinero que escrúpulos, se había negado a pagarme un proyecto completo, alegando fallos que no existían. La lucha legal fue agotadora. Me sentí pequeño e impotente. Al final, gané, pero el sabor de la victoria fue amargo. La traición de alguien en quien había confiado me dejó una cicatriz. Quizás por eso sus palabras resonaban tanto en mí. Tiene toda la razón, afirmé. La injusticia es un veneno que corroe el alma. Y a veces, continuó ella, volviendo su vista al frente, la única forma de encontrar el antídoto es volver al origen del veneno, enfrentarlo, no por venganza, sino por justicia, por la paz de los que ya no pueden luchar. Su forma de hablar era casi poética, cargada de una sabiduría melancólica. Me encontré asintiendo, cautivado por su discurso. Había algo en ella, una presencia magnética, una calma profunda a pesar de su situación. Era como si estuviera compartiendo conmigo los pensamientos más íntimos de su alma. «Mi hijo», murmuró, y su voz se quebró por un instante. «Tuve que dejarlo para protegerlo, pero nunca he dejado de cuidarlo. Una madre nunca deja de cuidar a su hijo aunque él no lo sepa». Esa frase me golpeó con la fuerza de un martillo. Pensé en Rodrigo, en mis torpes intentos de seguir siendo una figura paterna relevante en su vida, ahora que era un hombre hecho y derecho. Pensé en el vacío que Sofía había dejado, un vacío que yo intentaba llenar con proyectos, con viajes cortos, con una rutina autoimpuesta para no perderme en la soledad. La carretera se enderezó, una larga línea de asfalto que se perdía en el horizonte oscuro. Un letrero verde anunció que Villa de Reyes estaba a 10 kilómetros. «Ya casi llegamos», le dije tratando de sonar animado. Ella no respondió. Giré la cabeza para mirarla y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Estaba mirando hacia adelante, pero su expresión había cambiado. Era una mezcla de anhelo y despedida. «Gracias, Arturo», susurró, su voz apenas audible por encima del motor. «Gracias por escuchar. A veces todo lo que uno necesita es que alguien escuche». Una luz brillante de un camión que venía en sentido contrario me deslumbró por un segundo. Entrecerré los ojos instintivamente, enfocando mi atención en mantener el coche en mi carril. El camión pasó, su estruendo rompiendo el silencio de la noche, y la oscuridad volvió a ser total. Fue un instante, no más de 3 o 4 segundos. Cuando mi vista se acostumbró de nuevo a la penumbra, giré la cabeza hacia el asiento del copiloto para decirle algo, cualquier cosa que rompiera la extraña tensión que se había instalado.
El asiento estaba vacío. Mi corazón dio un vuelco violento. Pisé el freno con tanta fuerza que las llantas rechinaron sobre el asfalto y el gran marquís se detuvo bruscamente en el acotamiento, levantando una nube de polvo. El silencio que siguió fue absoluto, aterrador. La puerta del copiloto estaba cerrada, el cinturón de seguridad recogido en su lugar, no había ni rastro de Elena. «Elena», llamé, mi voz temblorosa. Nada. Abrí la puerta y salí del coche. El aire frío me golpeó la cara. Miré a mi alrededor barriendo la oscuridad con la mirada. Los matorrales, el asfalto vacío, el cielo sin estrellas. No había ningún lugar a donde pudiera haber ido. Desaparecer así, de un coche en movimiento, era imposible. Mi mente se aceleró, buscando una explicación lógica. ¿Me había quedado dormido al volante? ¿Había soñado todo el encuentro? Pero el recuerdo era demasiado vívido, la conversación demasiado real, la sensación de su presencia, el perfume a jazmines, todo estaba grabado en mi memoria reciente con una claridad innegable. Volví a meterme en el coche, temblando, no de frío, sino de una mezcla de miedo y confusión. Mi mano rozó algo en el asiento del copiloto. Miré hacia abajo. Allí, sobre el gastado terciopelo del asiento donde ella había estado sentada, había un pequeño objeto. Era un diario de cuero oscuro, pequeño y gastado por el uso. Su superficie era suave al tacto. Lo recogí con manos temblorosas. No había estado allí antes. De eso estaba seguro. Era la única prueba física de que Elena no había sido una alucinación, un fantasma creado por la soledad de la carretera. Ella había estado allí y me había dejado aquello. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, arranqué el coche y conduje los últimos kilómetros hasta Villa de Reyes, sin entender nada, sintiendo que esa noche, en esa carretera desolada, mi vida acababa de dar un giro hacia un territorio desconocido y profundamente inquietante. Llegué a mi casa en San Miguel de Allende cuando las primeras luces del alba teñían el cielo de un rosa pálido. Entré como un autómata, dejando las llaves sobre la consola de la entrada sin hacer ruido. La casa estaba en silencio, un silencio que normalmente me resultaba reconfortante, pero que ahora se sentía pesado, opresivo. No había podido sacarme de la cabeza lo ocurrido. La imagen del asiento vacío se repetía en mi mente una y otra vez, un bucle de incredulidad y espanto. Estaba perdiendo la razón. ¿Era esto lo que significaba envejecer? ¿Que la mente empezara a jugar malas pasadas, a confundir sueños con realidad? Me serví un vaso de agua en la cocina. Mis manos todavía temblaban ligeramente. Sobre la barra de granito, el pequeño diario de cuero me observaba como un testigo mudo. Era real. Podía tocarlo, oler su aroma a papel viejo y a un leve rastro de jazmín. Era la prueba tangible de que Elena, fuera quien fuese, había estado en mi coche. Me senté en mi sillón favorito, el que Sofía siempre decía que se amoldaba a mí como un guante, y encendí una pequeña lámpara. La luz dorada cayó sobre la cubierta del diario. No tenía iniciales, ni nombres, ni ninguna marca que lo identificara. Con una mezcla de aprensión y una curiosidad irrefrenable, lo abrí. La primera página estaba en blanco, pero en la segunda, una caligrafía elegante, aunque a veces apresurada y con trazos tensos, llenaba el papel. No era un diario convencional, con fechas y relatos del día a día. Eran reflexiones, fragmentos de pensamientos, planes y borradores de cartas que, al parecer, nunca fueron enviadas. Comencé a leer, sumergiéndome en un mundo de dolor, amor y una inquebrantable sed de justicia. La voz de Elena, esa voz suave y determinada que había escuchado en el coche, parecía emanar de las páginas. 2 de mayo. A veces me pregunto si el olvido es una bendición o una maldición,
olvidar su risa, el calor de su mano. Sería un tormento. Pero olvidar la traición, el rostro de Ricardo sonriendo mientras nos apuñalaba por la espalda, eso sería un alivio. Pero no puedo olvidar, no debo. Olvidar sería traicionarte a ti, mi amor. Sería dejar que su victoria fuera completa. Ricardo. El nombre me sonó vago, pero continué leyendo. Las páginas siguientes detallaban, con una precisión dolorosa, una historia de confianza rota. Elena y su esposo, a quien se refería simplemente como mi querido Javier, habían fundado una empresa llamada Inversiones del Sol junto a un amigo de toda la vida, un socio al que consideraban un hermano, Ricardo Vargas. Habían construido la empresa desde cero, con sueños y sacrificios. Habían celebrado los primeros éxitos, las primeras ganancias, pensando que estaban asegurando el futuro de su único hijo, Mateo. Recuerdo aquella cena en Polanco, en ese restaurante carísimo que a Ricardo tanto le gustaba. Brindó por nosotros, por la familia que la vida me dio. Dijo que juntos seríamos invencibles, y yo le creí. Creí en su sonrisa, en sus abrazos, en su falsa lealtad. ¡Qué tonta fui! Mientras nosotros planeábamos el futuro, él planeaba cómo robárnoslo. La mención de un restaurante en Polanco, un detalle tan específico, anclaba la historia en una realidad tangible. Esto no era ficción. Esto era la vida de una mujer destrozada. Página tras página, Elena desgranaba la anatomía de la traición. Ricardo Vargas, aprovechándose de la confianza ciega que le tenían, había comenzado a desviar fondos, a falsificar firmas, a crear empresas fantasma para blanquear el dinero que les estaba robando. Cuando Javier empezó a sospechar, cuando pidió una auditoría, Ricardo ya tenía todo preparado. Los acusó de mala gestión, manipuló los libros para que parecieran los culpables y con la ayuda de abogados sin escrúpulos los expulsó de su propia empresa, dejándolos en la ruina. Y con deudas que jamás podrían pagar. 15 de agosto. Hoy hemos perdido la casa. El banco no espera ver a los hombres de la mudanza llevarse nuestras cosas, los recuerdos de toda una vida. El piano de Mateo, el sillón donde le leía cuentos. Sentí que me arrancaban la piel. A tiras. Javier se sentó en la banqueta con la mirada perdida. Por primera vez vi a mi roble quebrarse. Y todo por la avaricia de un hombre que comió en nuestra mesa. El relato era desgarrador. Cada palabra era una gota de veneno. Sentí una profunda conexión con esa mujer invisible. Su dolor se sentía como propio. La injusticia que describía era tan palpable que me provocaba una rabia sorda. Continué leyendo hasta bien entrada la mañana, olvidándome del cansancio, del hambre, de todo. El diario no solo hablaba de la traición, sino también de su hijo, Mateo. Las páginas dedicadas a él estaban llenas de un amor inmenso y una culpa devastadora. 21 de septiembre. Mateo no entiende. Tiene 17 años y el mundo se le ha venido encima. Me mira con rencor. Cree que hemos fracasado, que lo hemos defraudado. ¿Cómo le explico la magnitud de la maldad de Ricardo sin destruir lo poco que le queda de inocencia? Anoche lo oí llorar en su cuarto. Ese sonido es la banda sonora de mi infierno personal. Y luego, el golpe final. 10 de noviembre. Javier se ha ido. Su corazón no soportó más. El médico dijo que fue un infarto masivo, pero yo sé la verdad. Murió de pena, de impotencia. Lo mató la traición de Ricardo Vargas. Ahora estoy sola, sola con mi dolor y con un hijo que me ve como la causa de su desgracia. Pero te juro, Javier, donde quiera que estés, que no descansaré. Lucharé por limpiar tu nombre. Lucharé por el futuro de nuestro hijo. Ricardo pagará por lo que hizo. Es un plan a largo plazo. La paciencia es el arma de los que no tienen nada y que perder. Esa frase es un plan.
Me recordó el estilo de Napoleon Hill, ese autor que tanto le gustaba a mi padre. La idea de que un pensamiento, un deseo ardiente, podía convertirse en una realidad si se planificaba y se ejecutaba con persistencia. Elena, en medio de su devastación, no se había rendido. Estaba planeando. El resto del diario estaba lleno de anotaciones, de recortes de periódicos sobre Ricardo Vargas, de esquemas, de intentos de contactar a antiguos empleados, de pequeñas pistas que ella iba recopilando. Una anotación en particular llamó mi atención. Era casi una nota al margen, escrita con una letra más pequeña. Café La Parroquia, Querétaro, jueves, 3 p.m. El único que no le debía nada, el único que sintió lástima. Me dijo que lo buscara si alguna vez necesitaba hablar. Quizás él sepa algo. No había nombre, solo el lugar y la hora, un hilo del que tirar. Sentí una sacudida, una corriente eléctrica de propósito. Esto ya no era solo la historia de una mujer extraña. Su desaparición, el diario, era una encomienda. Un grito de auxilio enviado a través del tiempo y del espacio. No podía ser una coincidencia que me hubiera detenido por ella, que me hubiera dejado esto a mí. No creía en fantasmas que penan por las carreteras, pero sí creía en el peso de las promesas incumplidas. La promesa de Elena de hacer justicia. Me levanté y fui a mi estudio. Sobre mi mesa de trabajo, junto a mis escuadras y mis compases, de arquitecto, extendí un gran pliego de papel. En el centro escribí Ricardo Vargas. Debajo, Inversiones del Sol. Y a un lado, Mateo. Comencé a trazar líneas, a conectar los puntos que el diario de Elena me había proporcionado. Sentí una energía que no había experimentado en años. Desde la muerte de Sofía, mi vida se había convertido en una sucesión de días grises, una espera pasiva del final. Pero ahora tenía un proyecto, tenía un plan que seguir, el plan de Elena. Miré el diario de nuevo. Era más que papel y tinta, era la voluntad de una mujer, su espíritu indomable, y yo, Arturo González, un viudo solitario en la antesala de la vejez, había decidido convertirme en el ejecutor de esa voluntad. No sabía cómo, ni qué peligros me encontraría en el camino. Solo sabía que no podía darle la espalda a ese llamado. Iría a Querétaro, buscaría ese café, encontraría a Mateo, y juntos, de alguna manera, intentaríamos hacer lo que Elena no pudo terminar. La justicia, como ella dijo, a veces tarda, pero no debe ser negada. Y su historia, su lucha, no merecía terminar en el asiento vacío de un coche en una carretera solitaria. El sol de la mañana queretana se filtraba a través de los vitrales del café La Parroquia, dibujando mosaicos de colores en las mesas de madera oscura. El lugar olía a café recién molido, a pan dulce y a generaciones de conversaciones. Había elegido una mesa en una esquina, un punto estratégico desde donde podía observar todo el local sin llamar la atención. Me sentía como un personaje de una novela de espías, una sensación tan ajena a mi vida de jubilado que resultaba casi cómica. Sobre la mesa, junto a mi taza de café lechero, descansaba el diario de Elena, cerrado. Era mi única brújula en este territorio desconocido. Habían pasado 2 días desde mi encuentro en la carretera, 2 días en los que apenas había dormido, consumido por la lectura y relectura de sus palabras. La nota sobre el café era vaga. Jueves, 3 p.m. Hoy era jueves. Eran las 2:30. Había llegado con tiempo de sobra. Mi plan, si es que se le podía llamar así, era simple. Observar, esperar, buscar a alguien que encajara en la descripción de el único que sintió lástima. Era una aguja en un pajar, pero era el único hilo del que disponía. Mientras esperaba, mi mente volvió a Ricardo Vargas.
La noche anterior, después de trazar mi mapa mental, me había sumergido en Internet. La información sobre él era abundante y deslumbrante. Ricardo Vargas no era solo un empresario, era un filántropo, un pilar de la sociedad, un hombre hecho a sí mismo, según las crónicas de Sociales. Su empresa, ahora rebautizada como Consorcio Vargas, tenía intereses en bienes raíces, en tecnología y en el sector salud. Las fotos lo mostraban sonriente, rodeado de políticos, de artistas, siempre impecablemente vestido. A menudo, junto a su esposa, una mujer rubia y elegante que parecía sacada de una revista. Una de las noticias me llamó especialmente la atención. Era de una revista de estilo de vida, de esas que mi esposa Sofía solía hojear. El titular decía: Ricardo Vargas celebra la vida en una velada inolvidable. La fotografía principal mostraba a Vargas levantando una copa de champán en el jardín de una mansión espectacular. El artículo describía con lujo de detalles la fiesta. En su residencia de Las Lomas, una joya arquitectónica, Ricardo y su esposa Inés celebraron su 20º aniversario de bodas. La velada, a la que asistió lo más granado de la sociedad mexicana, contó con un menú diseñado por un chef privado de renombre internacional y un concierto de cuerdas bajo las estrellas. Un verdadero derroche de buen gusto y generosidad. La frase «mansión con chef privado» se me clavó en la mente. Era la materialización del éxito construido sobre la ruina de Elena y su familia. La imagen de Javier, el esposo de Elena, sentado en la banqueta mientras se llevaban sus muebles, se superpuso a la del sonriente Vargas brindando con champán. La bilis de la indignación me subió por la garganta. «¿Le ofrezco algo más, señor?». La voz de una joven mesera me sacó de mis sombríos pensamientos. «Otro café, por favor, y un poco más de tiempo». Sonreí. Ella asintió y se retiró. Mi mirada recorrió de nuevo el café. Parejas de ancianos compartiendo un pastel, estudiantes concentrados en sus computadoras, un grupo de oficinistas en su hora de comida. Nadie parecía fuera de lugar. Empecé a sentir el peso del desánimo. Quizás estaba persiguiendo un fantasma. Quizás la nota era vieja, la persona ya no trabajaba aquí, o se había mudado, o había muerto. Estaba basando toda mi empresa en la críptica anotación de una mujer que se había desvanecido en el aire. ¿Qué estaba haciendo yo, un arquitecto jubilado, metido en esto? Debería estar en casa, cuidando mis rosales, leyendo mis libros de historia, no jugando al detective en una ciudad extraña. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido, la puerta del café se abrió y entró un hombre. Era mayor, quizás de mi edad, con el cabello completamente blanco y unos hombros ligeramente encorvados por los años. Vestía el uniforme del café, un mandil oscuro sobre una camisa blanca, pero no era un mesero. Se movía con la autoridad tranquila del que conoce cada rincón del lugar. Saludó a un par de clientes por su nombre y se dirigió a la barra. Observé cómo le daba instrucciones a la joven mesera, con un gesto amable pero firme. Podía ser él. Tenía esa aura de decencia, de haberlo visto todo. Decidí arriesgarme. Esperé a que terminara en la barra y cuando pasó cerca de mi mesa, carraspeé para llamar su atención. «Disculpe», dije. Él se detuvo y me miró con unos ojos claros y curiosos. «Dígame, señor, ¿todo bien con su café?» «El café es excelente, gracias», respondí. «Mi nombre es Arturo». Me preguntaba si podría hacerle una pregunta un poco inusual. Él arqueó una ceja, pero una sonrisa amable asomó en sus labios. «A mi edad, pocas cosas me parecen inusuales. Soy Miguel, el gerente. ¿En qué puedo ayudarle?» Respiré hondo. «Estoy buscando información sobre una mujer. Se llamaba Elena Rivas. Estuvo casada con un hombre llamado Javier de la Fuente. Frecuentaban este lugar hace muchos años.
La sonrisa de Miguel se desvaneció. Su rostro se tornó serio, y en sus ojos vi un destello de reconocimiento y de tristeza. Se acercó y se sentó en la silla vacía frente a mí, sin que yo se lo pidiera. Elena, repitió el nombre en un susurro. Claro que la recuerdo. A ella y a don Javier. Venían casi todas las semanas. Eran una pareja encantadora. Siempre tan unidos, tan llenos de proyectos. Hizo una pausa, su mirada perdida en los recuerdos. Luego dejaron de venir. La tragedia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sabe usted de esa tragedia?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Miguel suspiró profundamente. Lo que se supo en su momento, que su socio en la empresa que tenían, un tal Vargas, los estafó, les robó todo. Don Javier no lo soportó. Falleció poco después. Y Elena quedó destrozada. Vino a verme una vez, meses después de todo aquello. Estaba cambiada. Había perdido ese brillo en los ojos, pero en su lugar había una determinación de hierro. Me contó que iba a luchar, que no iba a dejar que ese hombre se saliera con la suya. Le dijo cómo planeaba hacerlo. Indagué, inclinándome hacia adelante. No con detalles. Solo me dijo que estaba recopilando pruebas. Estaba asustada, lo noté. Dijo que Vargas era poderoso, que la había amenazado. Me pidió que si algo le pasaba, si oía algo. No me dio tiempo a decir más. Se levantó y se fue. Nunca más la volví a ver. Pensé que se había mudado, que había decidido empezar de nuevo en otro lugar. A veces me he preguntado qué fue de ella. Sentí que por fin las piezas empezaban a encajar. ¿Y sabe algo de su hijo? ¿Mateo?, pregunté. Miguel frunció el ceño. El muchacho. Pobre criatura. Lo vi un par de veces después de la muerte de su padre. Estaba lleno de rabia. Culpaba a su madre de todo. Decía que ella lo había abandonado. La última vez que supe de él, vivía en una vecindad aquí cerca, tratando de ganarse la vida como pintor. No creo que le haya ido muy bien. La vida ha sido dura con ese chico. Me dio una dirección aproximada, en el centro histórico, en una de esas calles antiguas y descuidadas. Le di las gracias a Miguel. Mi gratitud era inmensa. Él simplemente asintió, con una expresión sombría. Si la encuentra, dígale que Miguel, el del café, nunca la olvidó y que siempre admiró su valentía. Salí del café La Parroquia sintiendo que el fantasma de Elena se volvía cada vez más corpóreo. Ya no era solo una historia en un diario, sino un recuerdo vivo en la mente de otros. Caminé por las calles empedradas de Querétaro, dirigiéndome a la dirección que Miguel me había dado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras, y yo me sentía como una de ellas, un mensajero de un pasado que se negaba a morir. Iba a conocer a Mateo, el hijo por el que Elena había luchado en silencio, y tenía que encontrar la manera de convencerlo de una verdad que él mismo se había negado a ver durante años, que su madre no lo había abandonado, sino que había estado luchando por él hasta su último aliento. La dirección que Miguel me había dado me llevó a una vieja casona en el corazón del centro histórico, una de esas construcciones coloniales que habían visto pasar siglos y que ahora estaban divididas en una maraña de pequeños apartamentos y estudios. El aire olía a humedad, a pintura y a la comida que se cocinaba en las distintas viviendas. El patio central, que alguna vez debió ser majestuoso, ahora era un laberinto de tendederos y macetas desconchadas. Subí por una escalera de piedra, gastada hasta el segundo piso, y encontré la puerta con el número que buscaba. 2B. Toqué con los nudillos. Un sonido sordo que pareció ser absorbido por la madera vieja. Pasaron unos segundos que se me hicieron eternos antes de que oyera pasos, arrastrados al otro lado. La puerta se abrió con un quejido y apareció un hombre. Tendría unos 40 y tantos años, aunque aparentaba más.
Era alto y delgado, con el pelo oscuro y largo recogido en una coleta desordenada. Sus ojos, profundos y oscuros como los de su madre, me escrutaron con una mezcla de cansancio y hostilidad. Llevaba una camiseta vieja manchada de pintura y unos pantalones de mezclilla rotos. El olor a trementina y a tabaco emanaba de él. «Sí», dijo, su voz ronca. «¿Mateo de la Fuente?», pregunté. Él entrecerró los ojos. «Depende. ¿Quién pregunta? ¿Viene a cobrar algo?». «No, nada de eso», me apresuré a decir. «Mi nombre es Arturo González. Soy un conocido de su madre». La palabra madre provocó un cambio instantáneo en su expresión. La hostilidad se endureció, convirtiéndose en una máscara de hielo. «No tengo madre», espetó, y comenzó a cerrar la puerta. Actué por instinto. Metí el pie para detener la puerta y saqué el pequeño diario de cuero del bolsillo de mi saco. Ella me pidió que le entregara esto. Mateo se quedó paralizado. Su mirada se clavó en el diario. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el pomo de la puerta. Reconoció el objeto al instante. Un torbellino de emociones cruzó su rostro. Sorpresa, dolor, rabia, confusión. Sin decir una palabra, abrió la puerta por completo y se hizo a un lado, dándome paso. Entré en su estudio. El lugar era un caos ordenado. Lienzos de distintos tamaños se apilaban contra las paredes, algunos terminados, otros a medio pintar. Los cuadros eran oscuros, llenos de figuras atormentadas y paisajes desolados. Eran un reflejo perfecto del hombre que los pintaba. En el centro de la habitación, un caballete sostenía un lienzo en blanco. Botes de pintura, pinceles y trapos sucios cubrían cada superficie disponible. Mateo me señaló una silla desvencijada, la única que no estaba cubierta de algo. Él se quedó de pie, cruzado de brazos, mirándome con una desconfianza palpable. «¿Dónde lo encontró?», preguntó. Su voz era un murmullo tenso. «Pensé que se lo había llevado con ella cuando se fue». Decidí que la verdad, por increíble que pareciera, era mi única opción. Su madre me lo dio hace 3 noches. La recogí en la carretera cerca de Villa de Reyes. Luego desapareció del coche. Mateo soltó una risa amarga, sin alegría. ¿Desapareció? Así que ahora es un fantasma, vaya, qué poético. Siempre le gustó el drama. Se pasó una mano por el pelo agitado. «Mire, señor, González, ¿verdad? Agradezco que me haya traído su diario. Es un recuerdo complicado, pero no tengo tiempo para historias de aparecidos. Tengo que trabajar». «No es una historia, es la verdad», insistí, manteniendo la calma. «Mateo, su madre no lo abandonó. Estuvo luchando por usted, por limpiar el nombre de su padre. Todo está aquí». Señalé el diario que aún sostenía en mi mano. Él negó con la cabeza, una expresión de profundo dolor arraigada en su rostro. «Luchando. Yo sé lo que vi. Vi a mi padre consumirse, vi a mi madre obsesionarse con el pasado, con la venganza, llenándome la cabeza de historias sobre un tal Ricardo Vargas, un monstruo que nos lo había quitado todo. Mientras tanto, nos hundíamos en la miseria. No teníamos ni para comer, pero ella seguía con sus planes, con sus notas, con ese maldito diario». Su voz se quebró. «Cuando mi padre murió, esperé que ella reaccionara, que volviera a ser mi madre. Pero no, se hundió más en su obsesión y un día simplemente se fue. Dejó una nota diciendo que iba a terminarlo todo, que no me preocupara, que volvería siendo rica. Rica. Nunca volvió. Me dejó solo, con 18 años, en medio de la nada». La historia que Mateo contaba era la de un adolescente abandonado, una perspectiva completamente diferente a la de la madre abnegada del diario. Ambas eran ciertas, supongo.
Dos caras de la misma y dolorosa moneda. Ella lo hizo para protegerlo, dije suavemente. En el diario habla de las amenazas que recibió de Vargas. Palabras, solo palabras en un papel, explotó. Él sabe lo que es crecer escuchando que eres el hijo de un fracasado y una loca. Sabe lo que es tener que dejar la escuela para trabajar de lo que fuera, mientras el hombre que nos destruyó salía en las revistas sonriendo. Yo sí, así que perdóneme si no me creo el cuento de la madre Coraje. Me levanté y me acerqué a él. Puse el diario sobre una mesa llena de bocetos. Léalo, Mateo, no como el niño herido que fue, sino como el hombre que es ahora. Léalo y verá que cada palabra, cada plan, cada lágrima escrita en estas páginas era por usted. Ella no buscaba venganza, buscaba justicia para su padre, para usted. Mateo miró el diario como si fuera un objeto radiactivo. Pude ver la lucha interna en sus ojos, el deseo de creer contra el muro de dolor y resentimiento construido durante más de 20 años. No sé quién es usted, señor, ni por qué hace esto, dijo, su voz más calmada pero cargada de escepticismo. Soy solo un hombre que se detuvo en la carretera en una noche oscura, respondí, y que escuchó la historia de una mujer que se negaba a ser olvidada. Creo que su madre me eligió para que le trajera este mensaje, para que usted supiera la verdad. Hubo un largo silencio. El único sonido era el murmullo de la vida en la vecindad que se filtraba por la ventana abierta. Déjeme solo, dijo finalmente Mateo, sin mirarme. Necesito pensar. Asentí. Sabía que no podía presionarlo más. La semilla estaba plantada, ahora necesitaba tiempo para germinar. Me hospedo en el Hotel La Casona, aquí en el centro. Estaré en la ciudad un par de días. Si decide que quiere hablar, que quiere entender, búsqueme. Creo que juntos podemos encontrar las respuestas que ambos buscamos. Le di mi tarjeta, con mi nombre y el del hotel anotado en el reverso. Él la tomó sin mirarla y la dejó sobre la mesa, junto al diario. Salí de su estudio y bajé las escaleras de piedra sintiendo un peso enorme en los hombros. La reunión había sido más dura de lo que esperaba. El resentimiento de Mateo era una fortaleza casi inexpugnable, pero al mismo tiempo había visto una grieta en la armadura, la forma en que miró el diario, la duda en su voz. Había una parte de él que quería creer. Mientras caminaba de regreso al hotel, pensé en la enorme carga que Elena había llevado. No solo la traición y la ruina, sino también el rechazo de su propio hijo. Y aún así, no se había rendido. Su espíritu era de una fortaleza admirable. Ahora, esa fortaleza tenía que contagiarse, tenía que llegar a Mateo, porque sin él, la historia de Elena estaría incompleta. Y la justicia que ella tanto anhelaba seguiría siendo un eco perdido en el tiempo. Pasaron 2 días de un silencio espeso y agobiante. Me instalé en una rutina de espera, explorando las calles de Querétaro sin verlas realmente. Mi mente siempre regresando al caótico estudio de Mateo y a su rostro lleno de conflicto. Cada vez que sonaba el teléfono de mi habitación de hotel, mi corazón daba un brinco, solo para hundirse en la decepción al tratarse de la recepción o de una llamada equivocada. Empezaba a pensar que había fracasado, que el muro de resentimiento de Mateo era demasiado alto y que yo solo era un viejo entrometido persiguiendo fantasmas. Me sentaba en los cafés con el diario de Elena a mi lado, releyendo pasajes, intentando encontrar una nueva clave, una nueva forma de abordar el problema. La figura de Ricardo Vargas se agigantaba en mi mente, un coloso de riqueza y poder, mientras que nuestra causa parecía cada vez más frágil, sostenida solo por la fe de un anciano y el diario de una mujer desaparecida. El tercer día, cuando ya estaba haciendo las maletas mentalmente, resignado a volver a San Miguel con mi extraña historia como única compañía, tocaron a la puerta de mi habitación.
Era él. Mateo estaba de pie en el pasillo, con la misma ropa manchada de pintura, pero había algo diferente en su postura. La hostilidad había sido reemplazada por una especie de agotamiento resignado. En su mano sostenía el diario de cuero. ¿Puedo pasar?, preguntó. Su voz era apenas un murmullo. Asentí y me hice a un lado. Entró y se sentó en el pequeño sillón junto a la ventana, dejando el diario sobre la mesita. Se pasó las manos por la cara, un gesto de profunda fatiga. Lo leí, dijo, su mirada fija en la alfombra. Toda la noche, 2 veces. Es como escucharla hablar. Su voz, su forma de explicar las cosas. Levantó la vista y sus ojos estaban enrojecidos. Tantos años odiándola, culpándola, y ella solo estaba tratando de protegerme. De una manera torpe y desesperada, pero lo estaba haciendo. Sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que sentarme. Había cruzado el puente. La semilla había germinado. Ella lo amaba más que a nada en el mundo, Mateo, le dije con suavidad. Él asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Lo sé. Ahora lo sé. Recuerdo cosas, fragmentos. La noche en que nos echaron de la casa, mi padre estaba destrozado, pero ella se mantuvo entera. Me abrazó y me susurró al oído. Esto no es el final, es solo un desvío. Vamos a estar bien. Yo no le creí. Estaba demasiado enojado. Se hizo un silencio, cargado con el peso de 20 años de malentendidos. Hay algo más, continuó Mateo, su voz recuperando un poco de firmeza. En las últimas páginas habla de un as bajo la manga. Una prueba definitiva. Escribió que la había escondido en un lugar que solo yo podría encontrar, un lugar que llamábamos nuestro refugio de paz. Me incliné hacia adelante, mi corazón latiendo con renovada expectación. ¿Y sabe dónde es ese lugar? Mateo frunció el ceño, buscando en los recovecos de su memoria. Era una capilla vieja y abandonada en una colina a las afueras de la ciudad. Íbamos allí cuando yo era niño. Mi madre decía que era un lugar donde el cielo tocaba la tierra. No he vuelto allí desde antes de que todo se derrumbara. Era la pista que necesitábamos, la pieza que faltaba en el rompecabezas de Elena. Tenemos que ir, dije, mi voz llena de una urgencia que no sentía en décadas. El viaje en mi gran marquís hacia las afueras de Querétaro fue silencioso, pero esta vez era un silencio de complicidad. Mateo miraba por la ventana, el paisaje rural pasando a toda velocidad, como si estuviera viendo su propia infancia rebobinarse. Me guió por caminos de terracería, cada vez más estrechos, hasta que llegamos a la base de una colina suave. En la cima, recortada contra el cielo azul, se erigía la silueta de una pequeña capilla de piedra. Estaba en ruinas, el techo parcialmente derrumbado y la maleza creciendo salvaje a su alrededor, pero conservaba una extraña dignidad. Subimos la colina a pie. El sol calentaba nuestros hombros. Al llegar a la entrada, la pesada puerta de madera estaba entreabierta. Entramos con cuidado. El interior estaba en penumbras, y el aire era fresco y olía a piedra húmeda y a polvo de siglos. Rayos de luz se colaban por los agujeros del techo, iluminando el caos de bancas rotas y escombros. A pesar del abandono, el lugar transmitía una profunda sensación de paz. El refugio de Elena. Ella escribió algo sobre una piedra suelta, susurró Mateo, sus ojos recorriendo el altar de piedra. Detrás del lugar donde debería estar el sagrario. Nos acercamos al altar, empezamos a palpar las piedras, buscando alguna que se moviera. La mayoría estaban firmes, incrustadas por el tiempo. Después de varios minutos, cuando la frustración comenzaba a hacer mella, mis dedos encontraron una pequeña hendidura. Empujé. La piedra cedió ligeramente. ¡Aquí!, exclamé.
Juntos, Mateo y yo, logramos sacar la pesada piedra de su lugar. Detrás, en el hueco oscuro, había una pequeña caja de metal oxidada. El corazón me latía con fuerza. Mateo la sacó con manos temblorosas. Estaba cerrada con un pequeño candado. «Está cerrada», dijo, su voz teñida de decepción. «Debe haber una llave», reflexioné en voz alta. Elena era una planificadora. No dejaría algo tan importante al azar. Mateo se quedó quieto. Su mano fue instintivamente a su cuello, de donde sacó una cadena de plata que llevaba por debajo de la camiseta. De la cadena colgaba una pequeña llave intrincada y de aspecto antiguo. «Me la dio en mi 15º cumpleaños», dijo, su voz ahogada por la emoción. Dijo que era la llave de mi futuro, que algún día entendería su valor. Siempre pensé que era solo un gesto sentimental. La he llevado conmigo todos estos años. No sé por qué. Con manos temblorosas quitó la llave de la cadena y la introdujo en la cerradura del candado. Giró. Se escuchó un clic metálico que resonó en el silencio de la capilla. Levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un fajo de papeles amarillentos y un pequeño libro de contabilidad. Mateo tomó los papeles. Eran los documentos originales de la sociedad, el acta constitutiva de Inversiones del Sol, y junto a ellos un acuerdo firmado por los 3 socios, Elena, Javier y Ricardo Vargas, que especificaba claramente que cualquier decisión financiera importante requería la firma de al menos 2 de ellos. Luego abrió el libro de contabilidad. Era un libro de doble entrada. En un lado, con la caligrafía pulcra de Javier, estaban los registros oficiales de la empresa. En el otro lado, con la letra elegante de Elena, había un registro meticuloso y paralelo. Anotación por anotación. Había documentado cada transacción sospechosa, cada retiro no autorizado, cada transferencia a cuentas desconocidas que Ricardo había realizado. Había fechas, números de cuenta, nombres de empresas fantasma. Era la prueba irrefutable del fraude, documentada en tiempo real por alguien que veía venir la catástrofe. Era el arma humeante. Mateo se sentó en el suelo de piedra, con los documentos extendidos a su alrededor. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, silenciosas y abundantes. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión, de catarsis. Finalmente entendía la magnitud del sacrificio de su madre. No había estado obsesionada. Había estado construyendo un arsenal. No lo había abandonado. Le había dejado el mapa para ganar la guerra. «Lo hizo», susurró entre sollozos. «La maldita lo hizo. Todo este tiempo tenía la prueba». Me arrodillé a su lado y puse una mano en su hombro. «Lo hizo por ti, Mateo, para que un día pudieras limpiar su nombre y el de tu padre, para que pudieras reclamar lo que es tuyo». Él levantó la vista, y en sus ojos ya no vi al artista amargado y resentido, sino al hijo de Elena Rivas, un hombre con un propósito, con una misión. La justicia, esa palabra que para él había sido un eco hueco, ahora tenía la solidez de esos papeles amarillentos. Recogimos todo y salimos de la capilla, de vuelta al mundo real. Pero el mundo ya no era el mismo. El poder de Ricardo Vargas ya no parecía tan invencible, porque ahora teníamos la verdad en nuestras manos, y la verdad, como bien sabía Elena, tiene una fuerza propia. Solo necesitábamos un plan para desatarla. El viaje de regreso a la ciudad fue diferente. El silencio ya no era de tensión o incertidumbre, sino de concentración. Mateo sostenía la caja de metal en su regazo como si fuera el objeto más preciado del mundo, que en cierto modo lo era. Era el legado de su madre, la llave de su futuro y el martillo que haría añicos el imperio de Ricardo Vargas. Al llegar a mi habitación de hotel, extendimos los documentos sobre la cama. La evidencia era abrumadora, meticulosa.
Elena no había dejado nada al azar. Había fotocopias de cheques, estados de cuenta que había conseguido de alguna manera, y sus propias anotaciones que conectaban cada punto del fraude. «Con esto podemos ir a la policía, a un abogado», dijo Mateo, su voz vibrando con una energía nueva. «Podemos demandarlo, meterlo en la cárcel». Yo negué con la cabeza lentamente. «Podríamos», admití, «pero piensa como tú, madre, Mateo». Piensa estratégicamente. Ricardo Vargas no es el mismo hombre que era hace 20 años. Ahora es un gigante. Tiene una fortuna, conexiones políticas, los mejores abogados que el dinero puede comprar. Si iniciamos un proceso legal, nos enterrará en apelaciones, en mociones, en burocracia. Podría tardar años si es que alguna vez llega a juicio. Y, mientras tanto, él seguirá con su vida, celebrando en su mansión. Mateo me miró, la frustración nublando su recién encontrada determinación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se salga con la suya? No, respondí, mi mente trabajando a toda velocidad, como cuando diseñaba la estructura de un edificio complejo. No lo atacaremos donde él es más fuerte, en los tribunales. Lo atacaremos donde es más vulnerable, en su reputación. Un hombre como Vargas no vive de su dinero, vive de su imagen. La imagen del empresario exitoso, del filántropo, del hombre de familia. Destruiremos esa imagen, lo expondremos no ante un juez, sino ante el tribunal de la opinión pública, ante la gente cuyo respeto y admiración él ha comprado. Recordé el artículo de la revista, la fiesta en la mansión. Él vive de la adulación, del aplauso. Le quitaremos eso y lo haremos en su propio escenario. Mi plan comenzó a tomar forma, audaz y arriesgado. Investigué un poco más y descubrí que el consorcio Vargas estaba a punto de cerrar el negocio más grande de su historia, una fusión con un conglomerado internacional. El acuerdo final se anunciaría en una gran gala benéfica que el propio Vargas organizaba en 2 semanas. Era el evento social del año. Todos estarían allí, sus socios, sus inversionistas, la prensa, la élite que lo idolatraba. «Ese es nuestro escenario», le dije a Mateo, mostrándole la invitación a la gala que encontré en línea. «Allí, cuando esté en la cima del mundo, a punto de ser coronado como un rey de los negocios, tú subirás al escenario y contarás tu historia». Mateo palideció. «¿Yo? ¿Subir a un escenario?» «Arturo, soy pintor. Me escondo en mi estudio. No sé hablar en público. Me temblaría la voz. Me quedaría en blanco». «No lo harás», le aseguré, mirándolo fijamente, «porque no hablarás tú. Hablará el hijo de Elena y Javier, hablará la verdad, y yo te ayudaré a prepararte. No para dar un discurso, sino para contar una historia, tu historia». Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Contraté con mis propios ahorros a un viejo conocido de mi época en la ciudad de México. Se llamaba Esteban, un ex policía judicial que ahora trabajaba como investigador privado. Era astuto, discreto y conocía los entresijos del mundo financiero. Le entregué copias de los documentos de Elena. Su trabajo era verificar cada dato, rastrear las empresas fantasma hasta el presente, confirmar que el dinero robado había sido la semilla del imperio actual de Vargas. Esteban se sumergió en el trabajo con un entusiasmo profesional. Cada 2 días me llamaba con nueva información. «Esto es una mina de oro, Arturo», me dijo en una de las llamadas. «El patrón es clarísimo. Usó el capital de Inversiones del Sol para apalancar sus primeros negocios inmobiliarios. Encontré la cuenta bancaria original, que por supuesto fue bloqueada y vaciada en cuestión de meses. Muchas de las inversiones que Vargas presume de haber hecho con su genial visión fueron en realidad financiadas con el dinero que le robó. Es un castillo de naipes construido sobre una base podrida. Mientras Esteban hacía su trabajo, yo me convertí en el mentor de Mateo.
Día y noche, en la habitación del hotel, ensayábamos. Le enseñé a controlar su respiración, a modular su voz. Leímos y releímos el diario de su madre, extrayendo las frases más poderosas, las más emotivas. Preparamos una presentación visual, escaneando los documentos clave. El acuerdo de Middlestone, sociedad, el libro de contabilidad de Elena, los cheques falsificados. No acuses, Mateo, no grites. Le repetía una y otra vez. Solo narra los hechos. Deja que los documentos hablen por sí mismos. Tu poder no está en la rabia, sino en la calma digna del que sabe que tiene la razón. Eres el legado de tus padres. Eres su justicia. Poco a poco vi la transformación. El artista torturado fue dando paso a un hombre sereno y determinado. Su voz se hizo más firme, su mirada más directa. Ya no era la víctima de la historia, era su narrador. Conseguimos las entradas para la gala a través de uno de los contactos de Esteban. Eran carísimas, un gasto que me dolió, pero lo consideré la mejor inversión de mi vida. La noche del evento, en mi habitación, Mateo se puso el traje oscuro que habíamos comprado. Se veía irreconocible, parecía más alto, más seguro. ¿Crees que funcione, Arturo?, preguntó ajustándose la corbata con manos que temblaban ligeramente. Tu madre estaría orgullosa de ti, le respondí, y esa era la única verdad que importaba. Le entregué un pequeño auricular discreto. Yo estaré entre el público, con Esteban. Si te pierdes, si dudas, te hablaré por aquí. No estás solo. Él asintió respirando hondo. En sus ojos ya no había miedo, solo la llama de una resolución forjada en el fuego de 20 años de dolor. Salimos hacia la gala, hacia el corazón del imperio de Ricardo Vargas. No íbamos a una fiesta, íbamos a la guerra. Y por primera vez, el ejército de un solo hombre de Elena Rivas tenía 2 soldados listos para la batalla final. La mansión de Ricardo Vargas era un monumento a la opulencia, un despliegue de poder y riqueza que pretendía abrumar a quien la visitara. Mármol traído de Italia, candelabros de cristal que colgaban como cascadas de diamantes y un ejército de meseros que se deslizaban entre los invitados con bandejas de champán y canapés exóticos. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, una banda sonora elegante para una noche de autocelebración. Los invitados eran un quién es quién de la élite mexicana, empresarios, políticos, celebridades y socialites. Las mujeres lucían vestidos de diseñador y joyas que destellaban bajo las luces. Vi a la esposa de Vargas, Inés, recibiendo a los invitados cerca de la entrada. Llevaba un vestido de noche de seda negra que gritaba Chanel desde cada costura, y una sonrisa que parecía tan cara y manufacturada como el resto del entorno. Mateo y yo entramos, 2 extraños en un mar de rostros familiares. Él se movía con una rigidez controlada, sus ojos absorbiendo la escena. Podía sentir la tensión emanando de él. Le puse una mano en el hombro. Respira, le susurré. Tú perteneces aquí más que ninguno de ellos. Esto fue construido con lo que era tuyo. Él asintió, un gesto casi imperceptible. Esteban, mi investigador, ya estaba dentro, mezclado con la multitud, observando. Nos encontramos cerca de una de las barras. El pez gordo está por llegar, nos informó, y sus socios internacionales ya están en la mesa principal. Todo está listo para el gran anuncio. Nos separamos. Esteban y yo buscamos un lugar discreto desde donde pudiéramos ver el escenario, mientras Mateo se dirigió lentamente hacia el frente, como le habíamos indicado. Su objetivo era colocarse cerca de los controles de audio y video, que estaban manejados por un técnico joven que parecía más interesado en su teléfono que en la ceremonia. Minutos después, Ricardo Vargas hizo su entrada triunfal.
Era exactamente como en las fotos, alto, bronceado, con un traje a la medida y una sonrisa de $1.000.000. Caminaba por el salón como un rey recorriendo sus dominios, saludando con la mano, repartiendo abrazos, exudando un carisma que era a la vez magnético y repulsivo. Se dirigió al escenario, un podio de acrílico transparente con el logo de su consorcio. Las luces bajaron un poco y un silencio expectante se apoderó del salón. Vargas carraspeó y su voz, amplificada por los altavoces, llenó el espacio. «Amigos, colegas, familia», comenzó. «Qué noche tan maravillosa. Estar aquí, rodeado de la gente que ha creído en mí, que me ha apoyado en este increíble viaje, es la mayor de las bendiciones». Habló durante varios minutos, un discurso lleno de clichés sobre el trabajo duro, la visión y la importancia de soñar en grande. Yo observaba a Mateo. Estaba pálido, pero quieto como una estatua. Su momento se acercaba, y esta noche, continuó Vargas, su voz hinchada de orgullo, no solo celebramos los éxitos del pasado, sino que brindamos por el futuro. Un futuro de crecimiento y oportunidades sin precedentes. Me enorgullece anunciar la fusión de Consorcio Vargas con Omnicorp International, creando una de las alianzas empresariales más importantes de nuestro tiempo. El salón estalló en aplausos. Vargas levantó los brazos, absorbiendo la adulación. Era la cumbre de su vida, el momento perfecto. «Ahora», le dije a Mateo a través del auricular, «ve». Vi a Mateo moverse, se acercó al técnico de Windows Video y le dijo algo mostrándole un fajo de billetes. El técnico, sorprendido, dudó un instante, pero la codicia ganó. Tomó el dinero y le cedió el control de la computadora portátil que manejaba las pantallas gigantes detrás del escenario. Mateo insertó una memoria USB y luego, con una calma que me dejó asombrado, subió los escalones del escenario. Vargas, que estaba a punto de presentar a sus nuevos socios, se giró sorprendido al ver a ese desconocido a su lado. «Disculpe, ¿puedo ayudarle? Creo que se ha equivocado de lugar». Mateo se acercó al micrófono. «No, señor Vargas», dijo su voz clara y firme, resonando en todo el salón. «Estoy exactamente donde debo estar». Vargas frunció el ceño, confundido. La seguridad comenzó a moverse, pero yo les había advertido a través del auricular que esperaran un segundo. La curiosidad había silenciado a la multitud. «Mi nombre es Mateo de la Fuente», continuó Mateo, «y mi historia, Ricardo, está íntimamente ligada a la tuya». En las pantallas gigantes detrás de ellos, donde, momentos antes, se proyectaba el logo del Consorcio Vargas, apareció una fotografía. Era una foto vieja y en blanco y negro de 3 personas jóvenes y sonrientes: Elena, Javier y un Ricardo Vargas casi irreconocible. Un murmullo recorrió el salón. Vargas se quedó helado, su rostro perdiendo todo color. «Estos eran mis padres, Elena Rivas y Javier de la Fuente», dijo Mateo, su voz teñida de una emoción contenida. «Y ese joven a su lado era usted, su socio, su mejor amigo, el hombre al que le confiaron sus sueños y su futuro». En la pantalla, la imagen cambió. Apareció una copia del acta constitutiva de Inversiones del Sol, con las 3 firmas claramente visibles. «Juntos fundaron una pequeña empresa», narró Mateo, su voz como la de un cronista. «Una empresa construida con trabajo honesto y sacrificio, pero uno de los socios tenía otros planes». La siguiente imagen fue una página del libro de contabilidad de Elena. Su caligrafía elegante junto a la de Javier y las anotaciones al margen detallando los desvíos. Mi madre, que en paz descanse, documentó cada paso de su traición, Ricardo. Cada peso que desvió, cada firma que falsificó, cada mentira que contó para arruinarlos y quedarse con todo.
Vargas intentó reaccionar. «Esto es un disparate. Seguridad, saquen a este hombre de aquí». Pero nadie se movió. La audiencia estaba hipnotizada, sus ojos yendo de las pantallas al rostro descompuesto de Vargas. Sus nuevos socios internacionales lo miraban con una expresión gélida. «Usted no solo les robó su dinero», continuó Mateo, su voz subiendo de volumen, llena de una justa indignación. «Les robó la vida. Mi padre murió de un corazón roto. Y mi madre tuvo que desaparecer para protegerme de sus amenazas, viviendo en la sombra, mientras usted construía su imperio sobre los cimientos de su ruina. Mientras usted celebraba en mansiones con chefs privados, mi familia se desmoronaba». La última imagen apareció en la pantalla. Era la nota que Elena le había dejado a Miguel en el café, donde hablaba de las amenazas de Vargas. Mateo se giró para encarar a Vargas. Ya no había rastro del pintor inseguro. Solo había un hijo reclamando el honor de sus padres. «Esta noche usted anuncia su mayor triunfo, pero yo estoy aquí para recordarle a usted y a todos los presentes el verdadero precio de su éxito. No es el precio del trabajo duro, es el precio de la traición, y esa es una deuda que, esta noche, ha comenzado a pagar». Dicho esto, Mateo dejó el micrófono sobre el podio y bajó del escenario con la misma calma con la que había subido. El silencio en el salón era total, absoluto. Nadie aplaudió, nadie dijo nada. Todas las miradas estaban puestas en Ricardo Vargas, quien se había quedado solo en el escenario, su rostro una máscara de pánico y humillación. Su mundo, tan cuidadosamente construido, se había derrumbado en menos de 5 minutos. Aprovechando la confusión, salimos del salón. Afuera, en el aire fresco de la noche, Mateo respiró hondo, como si emergiera del agua después de una inmersión muy profunda. Lo había logrado. La justicia de Elena, finalmente, había sido servida. Los meses que siguieron a la gala fueron un torbellino. La implosión del imperio de Ricardo Vargas fue tan espectacular como su ascenso. Al día siguiente del evento, la historia estaba en todos los periódicos y noticieros. Sus socios internacionales se retiraron del acuerdo de fusión, citando dudas sobre la integridad ética de su contraparte. Los inversionistas, presas del pánico, comenzaron a vender sus acciones y el valor del consorcio Vargas se desplomó. Las autoridades, impulsadas por la presión mediática y con las pruebas que Esteban y yo entregamos anónimamente, abrieron una investigación formal por fraude, falsificación y otros delitos financieros. Las cuentas de Vargas fueron congeladas. Su vida de lujos, sus viajes, su famosa tarjeta Black, todo llegó a un abrupto final. Vi una foto suya en un periódico, saliendo de un juzgado, con el rostro demacrado y la mirada vacía. La sonrisa de $1 millón se había extinguido para siempre. Mateo, por su parte, manejó la situación con una madurez y una sabiduría que me llenaron de orgullo. No buscó revancha ni se regodeó en la caída de su enemigo. Contrató a un buen abogado, un hombre honesto recomendado por Esteban, y comenzó el largo proceso legal para recuperar lo que le pertenecía. No fue fácil, pero con las pruebas de su lado, el camino estaba despejado. Una parte significativa de la herencia robada de sus padres fue finalmente recuperada. Pero Mateo no usó el dinero para vivir una vida de lujos. Lo primero que hizo fue crear una fundación con el nombre de su madre, la Fundación Elena Rivas para la Justicia. Su misión era ofrecer asesoría legal y apoyo a personas que, como sus padres, habían sido víctimas de fraudes y traiciones empresariales. Había transformado su dolor en un propósito. Su arte también cambió. Los lienzos oscuros y atormentados dieron paso a colores más vivos, a paisajes llenos de luz.
Se mudó de la vieja vecindad a un estudio más grande y luminoso. Su trabajo comenzó a ser reconocido, no por la historia trágica que lo rodeaba, sino por su mérito propio. Había encontrado su voz, tanto en la vida como en el arte. Nuestra relación se había cimentado en algo profundo y duradero. Nos habíamos convertido en familia. Yo era la figura paterna que él había perdido, y él era el hijo que la vida me regalaba en mi vejez. Cenábamos juntos, al menos una vez por semana, a veces en su nueva casa, a veces en la mía en San Miguel. Hablábamos de todo, de arte, de la fundación, de la vida, de Sofía, de Elena. Una noche, unos 6 meses después de la gala, sentí un impulso inexplicable. Era tarde, casi la medianoche. Le dije a Mateo que necesitaba salir a dar una vuelta. Él me miró, comprendiendo, sin necesidad de palabras. Tomé las llaves de mi Grand Marquis y me dirigí a la carretera, a esa misma carretera federal que lo había empezado todo. Conduje en silencio, el ronroneo del motor como una vieja canción familiar. La noche era oscura y sin luna, igual que aquella vez. Al acercarme al tramo donde la había recogido, reduje la velocidad. Mi corazón latía con una calma expectante. Detuve el coche exactamente en el mismo lugar, en el acotamiento polvoriento. Apagué el motor. El silencio era absoluto. Miré el asiento del copiloto, medio esperando verla sentada allí, con su traje sastre claro y su mirada serena. Pero el asiento estaba vacío, y por primera vez ese vacío no me produjo miedo ni confusión, sino una profunda sensación de paz. Comprendí entonces. Elena no había sido un fantasma en el sentido tradicional. No era un alma en pena atrapada entre dos mundos. Había sido algo mucho más poderoso. Había sido una intención, un acto de voluntad tan fuerte, un amor de madre tan inmenso que había logrado trascender las barreras del tiempo y del espacio para cumplir su última promesa. Necesitaba un catalizador, alguien que escuchara, alguien que actuara, y por alguna razón me había elegido a mí. Su misión no era vagar por una carretera, sino asegurarse de que su hijo encontrara la verdad y la justicia. Y ahora que su misión estaba cumplida, podía descansar en paz. Pensé en mi propia vida, en el letargo en el que me había sumido tras la muerte de Sofía. Esta aventura, esta misión que Elena me había encomendado, me había devuelto la vida. Me había dado un propósito cuando creía que ya no me quedaban más. Me había enseñado que la vida nunca deja de sorprendernos, que siempre hay una nueva página por escribir, incluso cuando pensamos que hemos llegado al final del libro. Elena no solo había salvado a su hijo, de alguna manera también me había salvado a mí. Arranqué el coche y di la vuelta, emprendiendo el camino de regreso a casa. Ya no había fantasmas en mi coche, solo el recuerdo agradecido de una mujer valiente y el futuro brillante de un hijo que había encontrado su camino. El asiento a mi lado estaba vacío, sí, pero mi vida, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente llena. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad.
Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa. Y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva. No como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras, a veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos, y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar, no necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir, cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escúchalo, que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia, y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te invito a que me dejes un comentario. Me encantaría leerte. No olvides seguirme para no perderte las próximas historias y reflexiones que compartiré. Y si tienes alguna idea, algún tema o alguna historia que te gustaría que explorara, cuéntamela. Vuestras sugerencias son mi mayor inspiración. Por último, me gustaría saber desde dónde me lees. ¿Desde qué ciudad o país me acompañas en este viaje de letras? Tu presencia, aunque virtual, es muy importante para mí. Un abrazo grande.